Hola, qué gusto estar con ustedes aquí nuevamente, un capítulo más de TubiCast. Mi nombre es Alfonso Espinosa, soy CEO de Tubi Company y la verdad es que vengo acá a hablarles, pero como me encantaría que escriban y podamos tener inclusive posteriormente un animado diálogo y mientras más controversial, mejor aún. Porque el tema que tengo preparado para el día de hoy sí que lo es. El nombre que, cuando hablábamos de qué nombre ponerle a este capítulo, decíamos, oye, liderar es un acto de coraje. Sí, lo han escuchado bien. La palabra coraje, yo sé que puede gatillar en muchos de ustedes algunas ideas diferentes, algunas positivas, pero con toda seguridad hay interpretaciones que pueden ser negativas a esta palabra. ¿Y por qué menciono esto? Hay una frase que para mí es muy importante, que la quiero leer porque encapsula básicamente lo que vamos a hablar. Y dice así: el futuro no pide discursos sobre cambio, pide líderes con coraje. Y aquí hay mucha tela que cortar. A mí me encantaría poder compartir con ustedes algunas experiencias personales mías, y pongo la palabra mías en mayúsculas grandes porque me pertenecen y por lo tanto no son universales, pero me permiten compartirlos con absoluta transparencia y naturalidad. Quiero hacer de este espacio un espacio muy real, ¿sí? Así que quiero que se puedan vincular con algunas de las historias que les puedo contar. En el trabajo que ya realizamos y que realizo yo personalmente en Tubi Company, ya no sé cuántas veces puedo haber escuchado, inclusive haber dicho, oye, el mundo está cambiando, y el mundo ha cambiado como nunca antes en los últimos años. Y la verdad ya siento un poco trillado ese discurso y esa frase. Siento que ya es momento de cambiarla, ¿sí? Creo que ya la podemos dejar atrás. ¿Por qué? Porque creo que ya todos lo hemos vivido suficiente, ¿no? Algunos en mayor medida o menor medida en los años 2000, pero claramente a partir del año 2020 con pandemia, pues esto fue cada vez más real para nosotros. A mí me da gracia el tema de la pandemia, porque cuando uno lo ve en una agenda, yo no sé si les pasa, pero uno dice antes o después de. Así fue el impacto de ese evento. Y por lo menos a mí me resulta muy fácil acordarme, a ver, ¿esto fue pre-pandemia o fue después de pandemia? Lo importante es qué significativo habrá sido este evento, que inclusive tenemos este lenguaje. Pero miren, hay un espacio de confrontación muy real, ¿sí? En donde lo que tenemos que decir es, ok, hay un cambio externo que ha ocurrido en todo el mercado, en nuestros países, en nuestras familias, inclusive en la forma de vivir, pero sobre todo hay un conflicto interno con cada uno de nosotros. Y cuando empezamos a hablar de un conflicto interno es cuando empezamos a meternos realmente, nuevamente, en el tema del liderazgo. Quiero graficarlo de alguna manera, una línea de tiempo. Tengo en este momento 56 años. Diría que he podido poner un pie en lo que fue finales del siglo pasado y estoy ya también trabajando en este siglo. Y he podido ver algunas diferencias que quiero marcarlas con mucha claridad. En los años 80, algunos de ustedes lo recordarán, empezó a haber toda una serie de cuestionamientos sobre cómo iba a cambiar la forma de trabajo. ¿Por qué? Porque aparecían las computadoras. Y empezaron a haber muchos mitos, ¿no? Oye, ¿cuántos trabajos se van a eliminar por las computadoras? En estos años se le daba muchísimo peso a ser dueños del conocimiento. Recuerdo que trabajaba en algunas empresas de manufactura y cuando se dañaba una máquina de origen alemán, pues ¿qué había que hacer? Había que llamar al especialista en Alemania y teníamos que esperar 2, 4 o 6 semanas a que venga el especialista a conectarse con la máquina para poder resolver el problema. Había mucha dependencia del conocimiento.
a tal punto que en esa época, con toda seguridad, aquellos que lo vivieron o tienen padres que vivieron en esa época, se le daba mucho peso al estudio universitario. También porque no todos tenían ese background universitario. Por ahí algunos de ustedes, si están en edades de 30 o 40 años y tuvieron la presión de sus padres para que ustedes estudien, podrán entender por qué. Porque eran momentos en los cuales si no empezaba a tener un título académico, pues simplemente ya no conseguías trabajo. Luego en los años 90, a principios de los 2000, arrancamos con todo el tema de la globalización, crecimiento de cadenas internacionales por todo lado. En América Latina no fue la excepción, empezó a ingresar cadenas americanas, europeas, y hubo un gran flujo de capital en todo el planeta. Yo diría que ese fue un momento en el cual el capital era indispensable para crecer. Pero luego ya pasamos de esos años. El capital empezó a existir, había muchas facilidades de incorporación de capital, ya muchos países empezaron a ingresar a la bolsa de valores, etc. El capital existía. El conocimiento ya empezaba a ser más abierto y las compañías empiezan a regresar a ver hacia los líderes porque empiezan a darse cuenta que ya las organizaciones que empiezan a crecer son aquellas que empiezan a tener liderazgos diferentes. Y en los años 2000, me atrevo a decirles que entre los 2005, 2015, 2020, empieza a dar un giro la visión de las organizaciones hacia el liderazgo. Pero luego viene un evento que nadie lo tenía planificado, la pandemia, en el año 2020, y eso cambió muchas cosas. Esta es mi visión personal, por favor. La pandemia fue como algo que jaló la alfombra y trajo cosas que iban a pasar 2030, 2040, jaló la alfombra y las puso al pie de nuestra puerta. La pandemia realmente generó muchos cambios de comportamientos en las organizaciones y en los líderes. Aceleró los procesos de adaptación de mercado y cambio de mercado a nuevas tendencias. El consumo cambió. La forma de organizarse dentro de organizaciones también se alteró. Empezó a incorporarse la virtualidad de una manera como nunca antes la habíamos visto. Y hoy aparece la inteligencia artificial. Claramente hay muchas personas que le temen, otras que les disgusta, pero se convierte en un elemento muy diferenciador siempre y cuando los líderes quieran aprender de ella. Hoy no me voy a meter en, cómo podemos utilizar, cómo es la pandemia. No, lo que estoy marcando es toda esta vorágine que empieza a ocurrir en nuestro entorno. Ustedes podrán coincidir conmigo que tiempo es lo que menos existe. Hoy la cantidad de comunicaciones que hay a nivel diario, cotidiano, mails, WhatsApp, llamadas de teléfono, videollamadas, reuniones virtuales, hace que todo gire a una gran velocidad. Y se tensionan absolutamente todas las estructuras en los equipos y por supuesto también se tensionan las personas, los individuos, los líderes que se ven muchas veces saturados de gran cantidad de actividades y tareas. Me atrevo a decir que hoy, más que nunca, las organizaciones están buscando líderes que puedan aprender no solamente a manejar este tipo de situaciones en altos niveles de presión, sino que están buscando líderes que lo generen. ¿Me escucharon bien? Líderes que generen altos niveles de tensión. Ustedes podrán decir, pero Alfonso, estás loco, ¿por qué vamos a querer? ¿O por qué las organizaciones van a querer líderes que generen altos niveles de tensión? La explicación es simple, aparentemente. El mercado ya nos tensiona lo suficiente. Pero lo que nosotros necesitamos hoy es líderes que tensionen e impulsen las organizaciones a adelantarse inclusive a lo que el mercado va a pedir en pocos meses o años. Necesitamos líderes que no solamente sean reactivos frente a los pedidos que nos hace el mercado o que nos hacen nuestros propios accionistas o organizaciones, sino que también empiecen a generar y propongan cambios que sean atractivos a nuestros accionistas o a nuestros stakeholders internos.
Y es ahí cuando esta palabra coraje adquiere un protagonismo fundamental. Necesitamos líderes que no solamente estén dispuestos a manejar estas situaciones de estrés, a manejar el cambio. Necesitamos líderes que se adelanten y propongan cambios, no sean reactivos, que sean proactivos, activos y generen cambios relevantes en las organizaciones. Y para eso no hay otra palabra más práctica que coraje. Coraje es la palabra. Ok, entonces aquí tenemos que empezar a hacer algunas distinciones. ¿Qué es coraje? Y voy a empezar por otra palabra que posiblemente cuando ustedes lo escuchen, algunos de ustedes van a decir, oye, Alfonso, nadie va a escuchar este podcast si mencionas la palabra, pero tengo que hacerlo. La palabra es cobardía, porque es antagónica al coraje. Y hay veces que uno entiende más lo que quiere definir definiendo lo antagónico. Yo podría decir cobardía, y voy a ser muy preciso en esto, ¿sí? Es complacer, postergar lo inevitable. Me encanta esta definición. Siempre buscar causas externas. El cobarde miente por definición. ¿Me escucharon bien? Lo voy a repetir. El cobarde miente por definición. Porque yo me atrevo a decir, muy complejo que un ejecutivo que sea cobarde lo admita. Vamos, ¿cuándo ustedes han escuchado eso en alguna reunión o en alguna conversación? Realmente cuando eso ocurre, posiblemente hay un quiebre profesional muy grande. Así que no lo vamos a escuchar con facilidad. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el que entre en la cobardía con esta facilidad? Pues va a evadir esa responsabilidad. ¿Y a quién le va a atribuir el error o la falta de proactividad? Se la va a atribuir al mercado, se la va a atribuir a sus jefes, a los accionistas, a su equipo, a las condiciones, al gobierno. El cobarde toma una postura absolutamente pasiva, esperando que el daño no sea grande, postergando decisiones con la esperanza de que no tenga que tomarlas. Entonces, cuando empiezo a hacer esta definición de cobardía, con toda seguridad ustedes van a darse cuenta que esta es mucho más presente que lo que podríamos haber imaginado. De hecho, con toda la liviandad, digo, todos nosotros, yo, ustedes, hemos pasado por espacios de cobardía, no una, muchas veces en nuestra vida. Y ahí es cuando tenemos que tomar conciencia de esto. Ahora sí, habiendo definido el antagónico, vamos a definir a qué me refiero con coraje. Coraje claramente nos conecta con el miedo. Y cuando hablamos de miedo, pues por supuesto vamos a tener que enfrentar a una emoción que se llama valentía. Cuando uno empieza a explorar, oye, ¿cuál es la diferencia de valentía o coraje? Ya lo vamos a hablar. Pero el miedo en realidad, y me encantaría algún rato poder tener un podcast solamente de miedo, pero es una emoción maravillosa. Maravillosa. El miedo nos dice qué es lo que yo tengo que hacer, cambiar, alterar para poder devenir en una persona distinta o lograr que un negocio cambie de manera radical. Un proceso. El miedo me dice qué es lo que dónde tengo que intervenir, qué es lo que debo modificar. El miedo, por supuesto, nos pertenece a cada uno de ustedes y es generado por la interpretación que le damos del entorno. Por lo tanto, yo me atrevo a decir que el miedo es la emoción más inteligente que hay. Y para yo poder conectarme con el coraje, tengo que tomar la decisión de entrar en estos espacios que me generan temor. Hay algunas personas que van a preferir cambiar la palabra miedo por estrés. Si quieren, pueden hacerlo. Yo sé que a veces el miedo es una emoción que puede generar aversión, si quiera decirla. Entonces, una vez que yo identifico algo que temo, que no me gusta entrar,
que siento que es complejo de cambiar, es ahí donde yo me conecto con la valentía para entrar en ella. La valentía es indispensable, la valentía es esa emoción que me dice, vamos, lánzate, métete ahí, torea, entra en la pelea, vamos a la batalla. Pero ahí es donde quiero hacer la distinción con coraje. Coraje es más profundo todavía, porque es la decisión de una vez que ya estoy ahí, en medio de la batalla, ahí, en medio de la plaza, es la decisión de quedarme ahí para obtener un resultado. Y eso es tener coraje. Se pueden imaginar cuál puede ser la interpretación de otras personas cuando a mí me ven con coraje, es decir, estar en situaciones complejas, difíciles, que si llegan allá con valentía, pero para permanecer ahí, para quedarme ahí, para pelearla, hasta obtener lo que necesito, hasta cambiar lo que necesito cambiar, para eso se necesita coraje. Es por eso que puedo decir que un CEO no se define por lo que declara, sino por las decisiones difíciles que se atreve a tomar. Bien, ahora, ya que hemos definido conceptualmente a qué me refiero al decir necesitamos un líder con coraje, creo que es importante aterrizar esto a acciones muy concretas y prácticas. Y me atrevo aquí a darles... Hay muchas opciones, pero quiero hablar de 4 conceptos fundamentales donde cada uno de ustedes puede mostrar cuánto coraje tienen el día a día. Y, insisto, en convertirse en un líder realmente atractivo para su organización, un líder que enamora a los accionistas, y está de más decirlo, un líder que me hace sentirme a mí mismo con una gran capacidad de acción. La autoestima sube en este tipo de líderes. Por ejemplo, tenemos que hablar con aquellos con quienes hemos evitado hablar. Tenemos que hablar con aquellos que mi equipo, la administración o la organización ha evitado hablar. ¿A qué me refiero? Hablar a veces con clientes resentidos. Clientes que tal vez todavía siguen siendo clientes, pero que claramente sabemos que están molestos con nosotros y que tal vez si tuvieran otra opción nos cambiarían. Hablar con aquellos clientes que ya nos cambiaron. Y son conversaciones complejas porque no vamos a buscar justificar o enamorarlos de nuevo. No, es una conversación para entender con claridad qué es lo que les llevó a tomar esa decisión. Es una conversación en la cual yo voy a darle el poder a mis clientes de ser mi espejo. Hay veces que también a mí en lo personal me encanta hablar con nuestra competencia. Me encanta. Me encanta escuchar cómo somos percibidos y cuando claramente me dicen, no, es que ustedes son muy buenos, entiendo que está bien, gracias por esas palabras, pero lo que más me interesa es entender cuáles son nuestras debilidades, dónde sienten que tenemos ambigüedad, dónde sienten que hemos sido timoratos. Y esto también se amplifica o se amplía a socios, a veces incómodos, socios estratégicos, stakeholders, ¿ok? Segundo, cuestionar metas pequeñas, ¿sí? Aquí les voy a decir algo y también lo digo con mucho cariño y mucho respeto. Cuando una compañía o un equipo se plantean crecimientos timoratos, ¿a qué me refiero con crecimientos timoratos? ¿Sí? Crecimientos del 2, 3, 4% en un mercado hoy que tiene tantas variaciones, para mí eso es timorato. Y más aún, equipos o organizaciones que presupuestan de crecimiento. Ahí es cuando a mí me estalla la cabeza. Salvo que ese sea el paso para un crecimiento posterior. Entonces necesitamos líderes que realmente impulsen a sus equipos a ponerse metas ambiciosas. Luego, revisar procesos de estructuras
que pueden estar entorpeciendo, haciendo lenta mi organización y sobre todo costosa. El líder con coraje no tiene miedo a entrar a cuestionar, a abrir y evaluar si tenemos que cortar algún tipo de proceso. Y por último, reasignación de roles. Y esto a muchas personas la que más les cuesta. No esperen milagros de aquellas personas que no están dispuestas a cambiar. Si hay personas que no están dando la talla y les hemos dado todas las posibilidades, acompañamiento, aprendizaje, vamos, tenemos que cambiar de rol. Tenemos que ponerlos en nuestras posiciones o lastimosamente desvincularlos de las organizaciones. Eso se llama coraje. Les he dado algunos ejemplos de lo que estamos hablando y de lo que me refiero cuando me hablo como digo, tenemos que tener líderes con coraje. Y aquí quiero cerrar simplemente con una gran invitación. Conéctense con el coraje. Conéctense. Van a haber personas que van a querer pararlos. Van a haber equipos que posiblemente se quejen de ciertas posiciones que ustedes tengan. Pero es mejor que regulen a que no se conecten. Esta es una gran invitación. Vamos a caminar en conjunto. Anímense. Nos vemos en la próxima reunión. Soy Alfonso Espinosa, CEO de To Be Company. Esto fue To Be Cast.